Hoy se encuentra con nosotros el director de Amicus, Juan Pablo Delgado. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, como siempre, un gusto saludarte y platicar contigo. Bien, Toño, muchas gracias por la invitación. Igual, Rita, extrañamos a Miguel, pero le mandamos un abrazo a la distancia. Y ojalá pronto se mejore. Así es. Esté con nosotros. Juan Pablo, ¿qué ha pasado en los últimos días, en el último par de semanas, sobre el amparo que obligaba al Congreso a destinar una cantidad del presupuesto 2022 para la comunidad LGTB? ¿Cómo se dio ese amparo? ¿Qué hizo el Congreso? Y a final de cuentas, si el resultado, lo que hoy estamos viendo, es uno, lo que marcó la autoridad judicial, y dos, lo que se pretendía. Sí, bueno, hacer una relatoría rápida, ¿no? Platicarle al auditorio que fue en enero de este año que se presentó la demanda de amparo, ¿no?, en contra del Congreso del Estado por haber excluido a las personas de la diversidad históricamente, pero además producto también de una votación en contra de una reserva el año pasado presentada por Desiree Ángel para incluir a las personas LGBT en el presupuesto. Pasa esta votación en contra, se publica la ley del presupuesto de egresos y ante eso se presenta una demanda de amparo que en marzo, en primera instancia, se resuelve a favor de las personas quejosas. O sea, se le ordena al Congreso del Estado que en efecto tiene que destinar recursos en marzo. En marzo hacemos una rueda de prensa para evitar que el Congreso presente una revisión, o sea, es decir, presente una apelación para las personas que les suene más esa palabra, que creo que es la que más se usa en el argot, ¿no? Popular. Sucede esta rueda de prensa y como respuesta Cristian Cruz, secretario general del Congreso, dice: yo ya la presenté. Entonces nos aventamos 6 meses más de juicio porque se repite, digamos, el juicio. El alegato de Cristian Cruz era: en este juicio tiene que participar también gobierno del Estado, porque el gobierno del Estado es quien crea el paquete fiscal y después aquí lo discutimos. Se resuelve otra vez en septiembre de este año. Y el juez de distrito, el mismo juez, porque se repitió, digamos, el juicio, resuelve lo mismo en los mismos términos, solamente agrega un párrafo al final de la sentencia que decía, o que dice, que no es necesaria la participación del gobierno del Estado, porque lo que se está alegando en la demanda es la exclusión por parte del Congreso. En ese mes, en la oficina de David Martínez Mendizábal, conversamos con Cristian Cruz. Por fortuna, le convencimos de que no había que presentar un nuevo recurso. Después nos enteramos también que hubo una intervención bastante puntual de Martín López Camacho para que no se presentara ningún recurso de revisión. Y ese día Cristian Cruz quedó a hacer una llamada para ver cómo se podía llevar a cabo la implementación de la sentencia. Esa llamada nunca la recibimos, pero días después Luis Ernesto Ayala declara en rueda de prensa que va a haber una mesa de trabajo para que podamos colaborar y hacer el diseño en conjunto. La decisión judicial establecía que el Congreso tenía que destinar una partida para las personas de la diversidad sexual. Así es. ¿Decía de cuánto? ¿Decía si era ya en el presupuesto 22, que si lo pasaban al 23? ¿Qué decía? ¿O cómo se interpretaba? Decía que era en el presupuesto del 2022, no establecía cuánto, establecía que debería de haber presupuesto para destinarlo a programas, proyectos o estrategias del gobierno del Estado. Así, en esos términos. Entonces, Luis Ernesto anuncia esto. Finalmente nunca se da a la mesa de negociación. Esto hace que ¿Esto fue que octubre o cuándo? Esto fue en septiembre. Septiembre todavía. Todavía en septiembre. Hubo conversaciones en la mitad del camino con Livia García, la secretaria de Gobierno, y hubo conversaciones en el camino con Martín López Camacho, que me invitó a desayunar en el Hotel Hudson. Hablamos de determinados términos. Sin embargo, hace ya muy pocos días se anuncia por parte de Víctor Zanella, el diputado que preside la Comisión de Hacienda, pues que se va a votar la iniciativa del Ejecutivo que no trae el signo de pesos y que con eso se cumplía con la sentencia. Esto obliga a la iniciativa para el próximo año. Para este año. Sí, una iniciativa de reforma, ¿no? Con que la manda el propio ejecutivo que se la pidieron a Livia García, y por eso las conversaciones con Livia García. Sin embargo, eso no satisfacía nuestras pretensiones
se volvió necesario que hace 15 días protestáramos en el Congreso del Estado. Incluso se comentó en este espacio radiofónico. Tomamos un altavoz para interrumpir la sesión del Congreso porque se iba a actuar en contra de lo que se había acordado. Finalmente, después de esta protesta, el martes 13 de diciembre, en el Hotel Hudson, por más raro que suene, entre las 8:30 de la noche y las 11 de la noche, hubo una reunión en donde estuvieron presentes Luis Ernesto Ayala, como en su calidad de coordinador de la fracción panista, Martín López Camacho como presidente del Congreso, Víctor Zanella como presidente de las Comisiones Unidas de Hacienda y Puntos Constitucionales, Raquel Barajas, en ese entonces como titular del jurídico del gobierno del estado, la jefatura la jefatura de gabinete del gobernador, Enrique Ayala, estaba presente la Secretaría de Gobierno, no personalmente Livia García, pero una persona que trabaja con ella, y además la Secretaría de Finanzas. En esa mesa de trabajo se acordaron muchas cosas. Martes 13, que es donde se acuerda la implementación de la sentencia. Se acordó primero que íbamos a acceder a que la iniciativa del Ejecutivo, que no tenía el signo de pesos, se aprobara esa semana. Ese acuerdo ya se cumplió. Y por eso lo festejamos hace 8 días un montón de personas. Se acordó que en el 2023 se iba a presentar un anexo, una reserva, ¿no? Que iba a ser votada para efecto de dotar de suficiencia presupuestal al diagnóstico que acordamos que se iba a realizar. Al mismo tiempo que en el 2023, terminado el diagnóstico, va a haber una política focalizada, ¿no? Y que además habría una serie de conversaciones este año para que se ejerciera presupuesto este año, y todos esos puntos de acuerdo hasta el momento se han cumplido. Entonces, la sentencia va avanzando. En el 2022 se va a comprometer el recurso para iniciar con una parte del diagnóstico y con el que eso lo estará por determinar el IPLANEG, que será la instancia que lo contratará. Esta semana ya hemos tenido reuniones con jefatura de gabinete, el procurador de derechos humanos y Graciela Amaro, titular del IPLANEG. Hemos tenido 2 reuniones, hoy tenemos la tercera. Así que las cosas... El presupuesto 2022 todavía no se sabe cuánto va a... Va a ser la cantidad suficiente para contratar la gerencia del proyecto, del desarrollo del diagnóstico, y con el presupuesto que se autorizó en la reserva del 2023, se va a dotar de suficiencia para que exista la posibilidad de desarrollar todas las herramientas metodológicas del diagnóstico. ¿Un diagnóstico sobre qué? Sobre las necesidades que existen entre la población de la diversidad sexual y de género en Guanajuato, un documento oficial que además se va a integrar al Plan de Desarrollo 2050. Es una gran noticia. Ese diagnóstico? Es un diagnóstico que yo creo que vale la pena realizar, que si se desarrolla con la metodología adecuada va a generar un muy buen instrumento para la atención de las personas de la diversidad sexual y de género. Es fácil, no creo que sea fácil, pero es completamente realizable. Ahora es una pregunta que yo le decía, le hacía al auditorio, más que una pregunta, una reflexión. Hay una gran cantidad de situaciones difíciles, complejas, que enfrenta la gente de la comunidad de la diversidad sexual. O sea, es decir, ¿quiénes van a representar a esta comunidad para presentar un panorama de lo que a ellos les afecta, lo que a ellas les afecta, ¿no? Es decir, no es lo mismo lo que por ejemplo, el video en que tú decías con las personas transexuales que habían sido violentadas, agredidas en la Miguel Alemán, si no recuerdo. En el Parque Hidalgo. En el Parque Hidalgo, a la comunidad. O sea, hay diferentes necesidades, diferentes requerimientos, e incluso diferentes posturas, porque hay personas que todavía no aceptan públicamente esta situación, ¿no? Sí, bueno, precisamente las herramientas que se van a utilizar en el diagnóstico son muy diversas, ¿no? Estamos hablando de grupos focales, encuestas
precisamente con grupos diferenciados dentro de las diferentes identidades, ¿no? Muestras representativas de diferentes zonas del Estado, ¿no? Claro. Para que el gobierno pueda entonces generar respuesta en política pública también diferenciada. Incluso un análisis, se planteó un análisis de la violencia en redes sociales, Ajá. que es algo también importante que sucede, ¿no? Sobre todo además asociado a la violencia escolar, que es uno de los fenómenos también muy preocupantes. Entonces, sí habrá una gran diversidad de herramientas metodológicas que se estarán contratando el año que viene, y este año se estará contratando la gerencia del proyecto, o al menos comprometiendo los recursos para la gerencia del proyecto, que era una preocupación además muy puntual de Luis Ernesto Ayala en la reunión. Luis Ernesto decía, tenemos que cumplir con la sentencia, entonces este año se tiene que ejercer recurso para cumplir con eso, y entonces en el 2023 generar el resto. Algo bien importante, Toño. Sí. Acordamos el martes en el Hudson Ajá. que se haría una relatoría de lo que acordamos, Ok. y esa relatoría se va a inscribir en el juzgado, Ok. para que el juzgado esté de conocimiento de cuál fue el acuerdo entre las diferentes partes, para que el juzgado también pueda dar supervisión a que estos acuerdos se cumplan. Entonces, estaremos presentando en próximos días un documento de relatoría en conjunto con una grabación que está disponible para cualquier persona que la quiera escuchar. Es una grabación que incluso el propio Congreso del Estado ¿Publicitó? realizó y además compartió. Pues, si ustedes quieren aventarse 2 horas y media de una charla bastante interesante, se la pueden aventar con palomitas, y esa la anexaremos también al juzgado para que esté de conocimiento. Algo muy importante es que creo que el juzgado tiene que tomar en cuenta que esto es un acuerdo entre las partes, ¿no? Es lo que le llamamos, voy a utilizar un término demasiado jurídico, pues la justicia dialógica, ¿no? La justicia que es producto del diálogo. Entonces, en este caso me parece que el acuerdo entre las partes, como se dice entre personas abogados, será la suprema ley, ¿no? Y entonces el juzgado tendrá que estar analizando lo que pase en los próximos meses, pero sí he de decir que a partir del martes 13 se han cumplido todos los acuerdos, y creo que en este caso a quien hay que reconocer como una de las personas pues artífices de que esto haya sucedido es precisamente el presidente del Congreso, que fue quien puso las condiciones para que el diálogo finalmente, para Martín López Camacho. Ok, son las 8:16, vamos a una pausa. Lo que para el presupuesto 2023 van a ser 7 millones. 7 millones, pero no para el diagnóstico nada más, ¿no? Okay. O sea, es para que se pueda desarrollar el diagnóstico con suficiencia presupuestal. Vamos a la pausa y nos platicas para qué servían los 7 millones y por qué en redes sociales tenías algunas diferencias con Gerardo Fernández, diputado del Verde. Y la otra es, en este tema de la diversidad sexual, además, prácticamente cualquier guanajuatense, pero sobre todo hablando de la diversidad sexual, tú, por ejemplo, hablabas en este video o este par de videos o varios videos de posibilidades de empleo, hablabas de que el 1% de los puestos, o sea, es decir, una política pública que abarque qué y hasta dónde, ¿sí? Porque está ese tema, está la violencia o bullying, violencia en las escuelas, en los lugares de trabajo, no sé, o sea, se me ocurren de la comunidad, o sea que ahí tienen 1000 problemas. Así es. ¿Y 7 millones? Por favor, después de una pausa. Así es. Charlamos con Juan Pablo Delgado, director de Amicus. Escribe el secretario del Congreso, Cristian Cruz, dice: buenos días, además de saludar a Juan Pablo, solo repetir el por qué recurrimos por 2 razones, que no hay ni hubo omisión legislativa y más bien con sensibilidad política de la Junta de Gobierno y Presidencia se decidió buscar el cómo realizarse. Dice Cristian Cruz: me gustaría aclarar que la llamada era para avisar si presentábamos o no el recurso, y te lo dijo de forma personal al tiempo de dar la rueda de prensa por Junta de Gobierno, y tan necesaria era la intervención del Ejecutivo que hasta que presentó la iniciativa fue como se generó la ruta de trabajo, que entiende que no conozcas bien el proceso legislativo, pero que el respeto a la legalidad y de derechos humanos siempre han estado por delante de señalamientos y sentimientos. Dice Cristian que se dio cumplimiento a una sentencia escueta, priorizando los derechos y la visibilidad de su sentir, que otro ofrecimiento es que Martín López Camacho propondrá en la oficina legislativa un tema de capacitación sobre el tema, y así no violentar derechos y los atiendan con
perspectivos de género. Y finalmente Cristian dice: sé que son tiempos de descanso para algunos, pero en el Congreso se cumple en tiempo y forma con el mandato judicial y la sentencia del 2022. Incluso la propuesta del diagnóstico fue propuesta por el diputado Gerardo Fernández y por ello fue quien subió a tribuna a proponer. Lo que dice Cristian y lo que pasó con Gerardo Fernández, Juan Pablo. Sí, bueno, primero reconocer pues que el acuerdo se cumplió, ¿no? Se está cumpliendo los diferentes puntos que sucedieron ese día en la reunión. Cristian estuvo presente. Hay sí una discrepancia de criterios entre varias personas diputadas, el criterio de Cristian y el criterio de otras más, respecto a la posibilidad de no haber involucrado al Ejecutivo, ¿no? Entonces, me parece que es una diferencia de apreciación de las posibilidades que tiene el Congreso o no de modificar el presupuesto. Me parece que más allá de la interpretación distinta que podamos tener cada una de las partes, lo importante, como lo dije en el bloque anterior, es que se haya llegado a un acuerdo. De acuerdo. ¿No? Y que fue una conversación facilitada por parte de Martín López Camacho, en la que, como dije, participaron Cristian Cruz, participó Luis Ernesto Ayala, participó Víctor Zanella, una discusión que inició con una postura de un lado y una postura del otro. No, lo que se acordó no es la postura que llevábamos de nuestro lado, ni tampoco la postura que llevaban de parte de la fracción parlamentaria. Fue producto de una negociación, ¿no? Esto para aclarar lo que Cristian comparte. Okay. Por otro lado, respecto a la diferencia que hubo con el diputado Gerardo Fernández, así es. Me parece importante mencionar algo que para los movimientos sociales, particularmente cuando se trata de cuestiones relacionadas con la defensa de derechos, es muy importante generar memoria histórica. Ajá. ¿No? Y para la memoria histórica del movimiento es muy relevante hacer el señalamiento que el martes 13 se llevó a cabo esta mesa de negociación y que en esa mesa de negociación se acordó lo que se está realizando ahora. Okay. Si es que el diputado Gerardo Fernández les pasó una idea, como ahorita nos está compartiendo Cristian Cruz, para el desarrollo del diagnóstico, bienvenida a la idea. Okay. Lo que me parece que es un error de comunicación es decir que esto es un acierto de un partido político, cuando lo que sucedió en esa mesa de negociación fue un acuerdo entre las organizaciones de la sociedad civil y el poder político, ¿no? Entonces, Gerardo, creo que ahí hay una diferencia muy importante y haciendo, digamos, respetando la memoria histórica del movimiento, hay que irnos a lo que sucedió en los hechos, que fue una negociación y que hay una grabación de por medio en donde cualquier persona puede constatar que la postura inicial de un lado y la postura inicial del otro no fue la que terminó sucediendo, sino un punto medio. Ahora, esto fue lo que presenta Gerardo es una reserva. Es una reserva al 2023. Eso quiere decir, Juan Pablo, que en el presupuesto inicial no se contemplaban esos 7 millones, que otra vez, a pesar de que el primer amparo se da en marzo y la revisión, la segunda instancia se da en septiembre, el presupuesto no contemplaba recursos para... El paquete fiscal no. Okay. Esto sería, digamos, hubiese sido responsabilidad del Ejecutivo. Así es. Sería la reiteración del acto reclamado porque el Legislativo lo previno con la presentación de la reserva. Okay. Si la presentó Gerardo Fernández, bien. O sea, ¿Alguien la tenía que presentar? Alguien la tenía que presentar. En la mesa de negociación en el Hudson, yo personalmente le dije a Víctor Zanella que que sería muy deseable que él la presentara. ¿Por qué? Porque era un acto reparatorio, que es otro de los dos conceptos que hoy quería repasar con ustedes. Uno, el de la memoria histórica, el respeto al movimiento, y otra, la de la reparación de las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué mejor que la fracción parlamentaria que votó en contra de la reserva del 2022 ahora la presentara? ¿No? En términos simbólicos hubiese sido muy importante. La termina presentando eso, y hay que decirlo, no fue parte de los acuerdos, fue una sugerencia, ¿no? Ya el acuerdo estaba, digamos, consumado, ¿no?
Y la presenta Gerardo, bien que la presenta Gerardo. Okay. Yo lo dije también en redes sociales hace unos días. Se ha reconocido por parte de nuestra organización y de muchas otras la labor de Gerardo Fernández, de Marta Ortega, de Desiree Ángel, de David Martínez, de Yulma Rocha, de otras personas más. Ahora creo que en la lista hay que incluir a Martín López Camacho, Ajá. como personas que han sido aliadas, ¿no? Y que han estado pugnando porque no solamente estas iniciativas, sino muchas otras se discutan. Ajá. Eso me parece que seguirá sucediendo. Claro. Lo que no creo que sea válido, y por eso la molestia, no nada más mía, porque hay que analizar en las redes sociales que fue una molestia generalizada entre personas defensoras de derechos humanos y personas periodistas, es que como una falta de respeto a la memoria histórica se diga, digamos que algo sucedió fuera de los acuerdos. Oye, de esa mesa, ¿no? Dice el diputado Gerardo Fernández que es absolutamente absurdo pensar que el que valida los hechos que pasan a ser memoria histórica seas tú. O sea, que tú digas que es memoria histórica, a Gerardo Fernández le parece absurdo. No es que yo lo diga, Toño. A mí creo que es Gerardo. Sí. Okay. Y yo no es que yo lo diga, yo a lo que estoy haciendo referencia es a lo que sucedió en esa mesa de negociación el martes 13. Okay. En esa mesa de negociación el gobierno del estado sale con una propuesta de hacer una campaña de comunicación para el 2022 y hacer un diagnóstico en el 2023. De nuestro lado, ¿no? Que no era una postura única, era una postura consensada con otras organizaciones de la sociedad civil, era la creación de una clínica para la atención de la salud de las personas trans. Ajá. Con presupuesto y todo, porque habíamos conversado con el gobierno de la Ciudad de México para la implementación de esta política y llevábamos el presupuesto de cuánto costaba, cuál era el material, el personal, los insumos para poderla operar. Termina habiendo una negociación en el punto medio. Decimos, bueno, campaña de comunicación no tiene sentido realizarla, sobre todo si lo que queremos es atender de manera particular las necesidades específicas. Claro. Para eso tendría que haber un diagnóstico previo, ¿no? Entonces, termina siendo la negociación presupuesto para el diagnóstico en el 2022 y política focalizada en el 2023, pero por imposibilidades técnicas de ejercer el recurso en el 2022, se termina, por idea de Martín López Camacho, fraccionando la contratación del diagnóstico. Ajá. Una parte en el 2022 Claro. y una parte en el 2023. Por eso la importancia de hacer la relatoría en el juzgado, para que el juzgado se entere de dónde sale el acuerdo. Ajá. Si la idea al Partido Acción Nacional viene de Gerardo Fernández, muy bien, pero no es real, ¿no?, que haya existido una intervención conciliadora entre una parte y otra, porque la conciliación se dio, o la negociación se dio ese día en la mesa de negociación. De nuevo, si la idea viene de Gerardo, bienvenida, ¿no? Okay. Terminó siendo parte de la mesa de negociación, pero eso no significa que la negociación se haya realizado por una tercera persona conciliadora. Sucedió ese día, sucedió en esa mesa. Okay. Y sucedió en los términos en los que ambas partes estuvimos de acuerdo, con un montón de cuestiones técnicas, de ejercicio posible del presupuesto, entre otras. Okay. Y de ahí la relevancia de hacer la inscripción de estos acuerdos en el juzgado, para que el juzgado pueda ir dando cuenta de que se va avanzando sistemáticamente con la implementación de estos acuerdos, ¿no? Dice Pepe Pedrosa, mi más profundo reconocimiento a Amicus y a ti, Juan Pablo, te manda a saludar, y pregunta que si Amicus hará el diagnóstico. ¿No? O sea, él no va a tener contrato Amicus de lo que... No, pues sería conflicto de interés. Okay, entonces no... No, por supuesto que no. Saludos a Pepe. No, lo que sucederá es que va a haber una instancia coordinadora del diagnóstico. En esta instancia coordinadora participaremos 4 organizaciones de la sociedad civil. Ajá. Porque de ninguna manera tenemos el monopolio de la verdad histórica, ni mucho menos. Ajá. Participarán 4 organizaciones, de hecho de diferentes representantes de diferentes regiones del estado y a identidades. Okay. ¿No? Participará la Jefatura de Gabinete, la Procuraduría de Derechos Humanos y IPLANEG, que okay, será la instancia que contrate. Y además existe el ofrecimiento, que fue un ofrecimiento desde la Jefatura de Gabinete y ahora también de Chela Amaro, de poder integrar a las personas LGBT en el Plan Estatal de Desarrollo 2050, que se reedita el año que viene. Eso es fundamental. Eso tiene que quedar amarrado antes de que concluya el año. La gerencia del proyecto sí.
Ok, o sea, contratado el proyecto de alguna manera. Una parte, digamos. A ver, habrá una instancia coordinadora, que son las personas o organizaciones e instancias que te mencioné. Después habrá una gerencia de proyecto, que será la que supervise el desarrollo de todas las metodologías. Porque sigue siendo recurso estatal, sujeto a todas las revisiones que Sí, establece la ley, ¿no? Por supuesto. Entonces, Amicus no recibirá parte del dinero. De hecho, en las mesas de negociación, o en esa mesa de negociación del martes en el Hudson, y las que hemos tenido ahora con IPLANEG y con Jefatura de Gabinete y con Procurador de Derechos Humanos, desde el principio hicimos la mención de que no aceptaríamos que Amicus recibiera un solo peso, porque habría conflicto de interés. No litigamos porque nos interese recibir dinero, litigamos porque nos interesa conquistar derechos, ¿no? Perfecto. Y una vez que esté en la gerencia del proyecto, que ya esté más encaminado, te invitamos a que regreses a este espacio informativo y nos digas cuál es la primera lectura que tienes tú y las otras, Amicus y las otras 3 organizaciones. En línea con Toño Rocha es una producción de Noticieros en Línea, Promomedios León. Hola, soy Toño Rocha y te invito a escucharnos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9:30 en LG La Grande y en redes sociales. Informamos, debatimos, discutimos y junto con usted generamos opinión. En línea, hacemos camino al andar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros este jueves, ya 22 de diciembre del 2022. Son las 7 de la mañana con 1 minuto y con mucho gusto. Si es un proyecto completo, si es un proyecto que será lo más importante, si quedaron algunos aspectos fuera, porque, insisto, o sea, en la primera lectura que hace uno desde afuera, no es nada sencillo por tantas identidades, por tantos problemas que tienen aún las identidades y por la situación geográfica de los municipios que hace que las situaciones sean distintas. Y decirte nada más ya para terminar, Toño, que en esta instancia coordinadora, si bien participamos estas 4 organizaciones, en el diagnóstico participarán muchas más y colectivas y personas defensoras en lo individual, porque por supuesto que se les estará contactando para el desarrollo de las encuestas de los grupos focales, ¿no? Que sean verdaderamente representativos, claro. Y que entonces sí, digamos, este documento al ser público, deje al gobierno del estado con el compromiso de implementar la política, ¿no? Claro. Y por eso la relevancia de un documento público, porque es el Congreso del Estado, el gobierno del estado, reconociendo a una población que históricamente no se reconoció, reconociendo que hay necesidades, reconociendo que hay necesidad de políticas focalizadas. Ese reconocimiento es fundamental porque les compromete, no nada más moral y éticamente, sino en términos de política, a atender las necesidades. Presupuestalmente. Así es. Muy bien.